Esperanza, a la que le quiero dar las gracias muy especialmente, porque sé que ha venido incluso con una faringitis aguda y ha hecho el grandísimo esfuerzo de encontrarse esta tarde entre nosotros. Además, yo debo decir de Esperanza que, aparte de ser una estupenda poeta, anunciamos ya la aparición de uno de sus nuevos libros para este otoño. Es decir, en este otoño va a salir. Quiero también decir que para mí, de los interlocutores que he tenido a través del tiempo, aun siendo mi amiga, debo de afirmar que es la persona que conoce mejor y de manera más detallada, os diría, con que la literatura latinoamericana. Es decir, la visión que tiene ella de la literatura latinoamericana para mí es verdaderamente admirable. Han sido muchísimas horas de charla con ella sobre muy distintos autores y muy distintas pasiones, pero siempre americanas. En línea a esa pasión americana de pretextos que se inicia con el momento inaugural de la editorial, para mí ha supuesto una especial satisfacción como editor insistir en la existencia de una literatura, es decir, la literatura que se escribía en el Ecuador, que la mayoría de las veces pasaba desapercibida en los grandes mapas, digamos, literarios. Es decir, cuando se habla de literatura latinoamericana, tenemos el vicio de identificarla con una cosa que se llamó el boom latinoamericano, identificándose además y concretándose una serie de autores que además nos atribuimos los españoles y que no es tan cierta ese dato. Es decir, si fuéramos un poco más precisos y más estudiosos, veríamos que el boom latinoamericano no comienza precisamente en Madrid ni en Barcelona, sino en París. Y aparte la cronología está ahí para demostrarnos también determinadas verdades. Ya os digo que en esa especie como de mapa de las Américas literarias, Ecuador, no sé si por su situación, porque es un país con una densidad de población menor, siempre pasaba desapercibida, es decir, parecía que no contase. Pretextos ha hecho un esfuerzo, viene haciendo un esfuerzo durante, yo creo que la última década, ya se remonta a una década, por tratar de poner al alcance del lector, no solo peninsular, sino también latinoamericano, lo mejor de esa literatura. Baste recordar la incorporación de dos poetas ya clásicos en la tradición poética ecuatoriana, como David Ledesma, Hugo Mayo, jóvenes poetas como Rodinás, que ganó además un premio nuestro, o Edwin Madrid, o Ernesto Carrión, del que hemos publicado también una novela. Para mí, yo lo digo con énfasis y subrayándolo, para mí el haber insistido tanto en la obra de Javier ha sido el haber podido gozar de su confianza, ha sido para mí francamente me ha servido de gran estímulo. Llevamos, yo creo que 7 libros publicados, ¿no, Javier? Si no me... ¿3 solo? Vamos. Oye, pues 7. Pues yo, será 7 o más. Yo me he descontado, no, 7. O sea, 7. Y bueno, la verdad es que el haber contado con su confianza renovada a nosotros, a mí en particular, me ha dado una profundísima satisfacción. Yo espero que no termine con la aparición del coleccionista de las sombras. A mí no me compete, ni quiero que me competa hablar ni desentrañar nada de esta, a mi juicio, fascinante novela, llena de fantasmas, llena con la inquietud que caracteriza a los relatos de Javier. Y bueno, antes de pasar la palabra a Esperanza López Parada, querría invitar a la ministra de Asuntos
de la embajada. De negocios de la embajada de Ecuador, a Verónica Peña, que dijera unas palabras, ya que tenemos la satisfacción de contar con su presencia. Es que le tiene que pasar el Me paso acá, me paro a un costado, ¿le parece? Sí. Y así veo a todos. Verónica, siéntese. ¿Cree que debo sentarme? Si lo mío va a ser brevísimo, más rápido. Como usted tome decida. asiento, por favor, usted. Manuel, cógele el micro a Javier, porque tiene que hablar. Y ella que hable a ese micro. Y te habla este micro. Sí. Para que se escuche por Instagram. ¿Aquí? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ya? Bueno, es muy breve, pero muy emocionante lo que siento y lo que quiero decir. Simplemente que agradezco mucho esta oportunidad en esta encantadora librería que me ha parecido mágica desde que crucé el umbral de la puerta y dije, aquí están los libros y aquí se hacen los eventos más importantes, los que realmente valen la pena. Y efectivamente cuando me recomendaron y supe de Javier, dije vamos a darle con todo. ¿Por qué? Porque para nosotros, escritores de la talla de Javier, escritor contemporáneo, que trae a la feria del libro, donde hemos encontrado ya su libro, y tuvimos la primicia de tenerlo en la mano y de tenerlo en nuestros ojos y adelantarnos con algunas lecturas, es una forma efectivamente de traerle al Ecuador. Parafraseo un poco el lema del presidente Guillermo Lasso, quien nos ha dicho que en las embajadas tenemos que procurar traer más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador. Y esta es la mejor forma, así que muchas gracias y igual un saludo especial a la editorial Pretextos, porque la verdad que escritores como Javier vale la pena. Muchas gracias. Se lo tiene que poner ¿Se lo pones tú? Sí. Bueno, creo que que sabré. Sí. Más o menos. Vale. Bien. Bueno, Esperanza. Bueno, te toca. pues muchísimas gracias por asistir, por la invitación a Javier y también, por supuesto, a mi editor. Pretextos, también así, doble microfonada. Bueno, esto es por la faringitis, ¿no? Por si acaso. Yo quiero agradecer muchísimo, por supuesto, también a Lola. Este es un lugar de encuentros, y de encuentros de un lado y de otro. Siempre ha estado abierta esta librería al otro mundo, a la otra orilla. Entonces, y esta es una ocasión excepcional también, realmente es excepcional estar todos aquí alrededor de la obra de Javier Vázquez, ¿no? Bueno, también pedirles disculpas, no me voy a quitar la mascarilla por la cuestión de la faringitis, me he hecho la prueba, todo está correcto, pero bueno, por seguridad y me dejo con además esta mascarilla tan fashion que me va con el conjunto, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar mencionando aquel demoledor diagnóstico de Walter Benjamin, según el cual el caudal y la cotización de la experiencia, como base de todo relato, habían descendido clamorosamente tras la terrible guerra del 14. Las gentes regresaban, decía Benjamin, mudas del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Es así entonces que somos pobres en razón a lo indecible experimentado, pobres no tanto en sucesos como en la comunicación y narración de esos sucesos. Y Benjamin se preguntaba, ¿pero dónde ha quedado todo eso? ¿Quién encuentra hoy gentes capaces de narrar como es debido? Quiero pensar que Javier Vázquez responde a esa pregunta con su producción y con su consideración misma del hecho literario. Él nos devuelve al poder de la narración, a la seducción de los relatos, en tiempos de fragmentarismo experimental, de realismos sucios, de gores neuróticos y de vacíos fingidos. Escritor prolífico y nacido en esa línea imaginaria, Ecuador, que ha dado nombres geniales y sin embargo tan desapercibidos como Pablo Palacio, Carrera Andrade o Alfonso Gangotena, pero curiosamente sin escritores en las nóminas del boom, como aquel pseudodocumental maravilloso Un secreto en una caja ponía en evidencia,
Vázquez vuelve a creer en el gesto clásico, voluntarioso, a la vez enamorado y agradecido de narrar. Porque para él, escribir es un acto de homenaje a los grandes títulos leídos, saldar una deuda de gratitud con los escritores amados y su universo. Cito al propio Vázquez, un universo construido como homenaje a Kafka en El viaje de Praga, una novela anterior de 1996, a la que ahora, muy anterior a Coleccionistas de sombras, pero también publicada por Pretextos. Homenajes también a Onetti o a Faulkner en La sombra del apostador, en el año 99, a Nabokov, a Le Carré. Dos títulos, El viajero de Praga, La sombra del apostador, por cierto, que junto con La piel del miedo, del año 2010, sirven, en opinión de Christopher Domínguez Michael, crítico mexicano, para fijar su lugar definitivo dentro del canon de la literatura latinoamericana contemporánea. Así pues, insiste Vázquez en una entrevista para Letralia en el año 2011, he modelado una poética del ocultamiento a partir de invasiones, superposiciones y recreaciones, utilizando con plena libertad distintos géneros. Y he cavado obstinadamente, como todo, en la obra de otros escritores, con la idea de salir transformado de esta aventura. Sin embargo, esta tarea de gratitud y solapamiento no impide que la suya suene como una voz propia. Hecha, es verdad, de otras voces, pero con un tono absolutamente singular, un tono que yo llamaría ensoñado y nómada, y definitivamente imposible de ubicar en las corrientes al uso de la literatura americana o de la producción de su país. A este respecto hay que puntualizar que Vázquez no cree ni le interesan las producciones nacionales. Él entiende la literatura en su vieja conceptualización humanista, suma de obras anteriores que se sienten comunes, no locales, compartidas, un conjunto menos asociado a una región concreta o a un idioma específico. En consecuencia, la suya no es una escritura que pretenda el retrato representativo del Ecuador. Con este tipo de adjudicaciones geográficas no se siente identificado ni él ni la literatura que produce, menos aún la que lee. Esta es un ser vivo de amplia respiración, sin caracterizaciones reductoras, de cuyos principales hitos participamos como herederos universales. Por eso patrimonio de todos es Tolstoy o Conrad, y por eso es tan ecuatoriano Juan León de Mera, el padre de la novela Cumandá, como Melville, uno de los autores fetiche de Vázquez. Es precisamente en el título cuya presentación hoy nos ocupa, esta preciosa desde la portada colección de sombras, y además la portada es un dibujo del gabinete de Humboldt, ¿no? Otro viajero, y viajero por el Ecuador. En esta preciosa colección de sombras yo escucho el rendido homenaje a Moby Dick, el gesto de gracias al Melville que consigue concentrar toda la simbología del mal bajo la piel tensa de su leviatán ballena. Ocurre, sin embargo, que Moby Dick ha sido leída como la gran novela norteamericana, precisamente por no serlo, por proponerse una representación local que a la vez nos compete e implique a todos. Del mismo modo, la relación de las novelas de Vázquez con el espacio sobre y a partir del cual se escriben es todo menos provinciana, regional, circunstancial, pero es a la vez representativa. Y si su sino, como se ha dicho, consiste en ser un escritor indispensable en un país invisible, hay que insistir, como él dice en Colección de sombras, como pensaba el mismo Andrés Bello, que la historia de un país es una novela. Si la historia de una ciudad o de un país es endeble y resulta poco convincente, nos dice en la página 85, ¿acaso no es la literatura su historia más secreta? Novela y espacio, por tanto, se relacionan con un lazo más global, por más íntimo, por más secreto, que la mera coyuntura de la representatividad nacional. Insisto, sin embargo, que él sigue siendo un escritor ecuatoriano, pero lo es porque no lo es. Lo es porque hace de ese lazo un lazo secreto, íntimo, más profundo que verdaderamente local o global. Es verdad que en sus obras, en Colección de sombras, y también ocurren viajes, migraciones, cambios locativos. El protagonista del viajero de Praga, Joseph Kronz, por ejemplo, es un desplazado, y lo califica Juan Villoro como un fugitivo de sí mismo, un médico movedizo que abandona su ciudad natal y se la lleva a cuestas. Porque los mejores personajes de cualquier historia, parece decirnos Vázquez, son siempre los seres en tránsito, desubicados, desorientados, pero con un único punto estable, con algo que los ata y los sitúa, que los recoloca en cualquier lugar como su lugar, y que no es otra referencia rosa de los vientos que la referencia de los libros leídos.
colección de sombras discurre en varias localizaciones: París, Quito, Barcelona, Inglaterra. Una savia común, la prosa de Vázquez, enlaza misteriosamente esos territorios para hacer de ellos uno solo, en virtud de la escritura, que de cada uno Vázquez ama, cita, reitera. De nuevo somos ciudadanos universales hermanados en la comunidad sin límites de la literatura que admiramos. La literatura nos hace ubicuos, pero también nos centra. Para Anne-Claudine Morel, los invitados de honor, los grandes autores que Vázquez convoca en su prosa, funcionan como las herramientas que le permiten, dice Morel, liberarse de una tradición nacional marcada sobremanera por el realismo social y el costumbrismo, y ofrecerle a ésta, en vez de una mitología nacional como la que construirá su compatriota Carrión en el cuento de la patria, un acervo extenso, internacional y compartido. Se trataría con ello, sigue diciendo Morel, de romper el aislamiento del país, internacionalizarlo, colocándolo en inmediata correlación con la producción de los demás. Este ejercicio de reconversión de toda la literatura en literatura propia se organiza en Vázquez como una obsesión, cree Morel, hasta insistir de manera incisiva en una indagación del espacio de escritura que pasa a ocupar la escritura del espacio. Yo prefiero profundizar en esa relación letra-lugar desde una perspectiva menos profunda pero también menos estructuralista. Realmente en las novelas de Vázquez se lee y se viaja en igual proporción. Lo uno se vincula a lo otro y ambos se conforman de manera interdependiente y consustancial. Leer es el gran viaje, y la mayor aventura ocurre en la biblioteca, como pensaba Predrag Matvejevic. En estos tiempos en que se ha llegado hasta Marte y se han traspasado todo lo pensable, la única expedición excitante, la única novedad vital solo puede tener lugar leyendo. La biblioteca aparece entonces como el lugar donde todo nos espera y también como una región segura, donde estamos a salvo. Es muy curioso que en la novela los otros espacios representados son espacios siempre perturbados y perturbadores. La mansión de la señorita Zaldumbide, por ejemplo, es una casona gótica, escenario de un crimen. El casino clandestino La Circasiana se erige como el territorio de la locura de su dueño, el conde. La mala y cutre pensión a la que escapa Denise encierra sus propios peligros. El entusiasmo de Vázquez hacia la lectura como una de las grandes experiencias vitales, la mayor, la más transformadora, le salva de quedar relegado a la condición de narrador para narradores y a su literatura como la producción destinada a literatos. Porque a él le conviene más ese adjetivo precioso, letra herido, que lleva en los lexemas de su composición las marcas de una convivencia emocionada, sentimental y sensitiva con lo escrito. En algún momento de Colección de sombras, donde yo creo que esa convivencia alcanza su punto climático y también más terco, Vázquez nos disuade. El problema en una librería no es cómo ordenar los libros, esto queda para Lola, el problema es cómo ordenar el mundo sin ellos. Arrimados unos con otros en la biblioteca, cito a Vázquez, se quedó contemplando los libros, alineados en las estanterías de su estudio, sabiendo que poseían un don y un magnetismo especial que lo cambiaba todo. Ahí estaban, vigilándolo desde lo alto de la biblioteca, como búhos o pequeños duendes, esperando nutrirse de su soledad. Porque sin la irradiación de los libros él hubiera estado más solo que nunca, y además estos le garantizaban un estado de lucidez y de normalidad, incluso le ayudaban a controlar la demencia de su imaginación desbocada hacia las zonas más oscuras de su vida. Ahora bien, esta confesa entrega no hace de la narrativa de Vázquez un discurso erudito o libresco. Ninguna de las citas y menciones literarias que la transitan es caprichosa, exhibicionista o deliberadamente pedante. Todas tienen una razón y contribuyen a la construcción del relato, contribuyen incluso a la construcción de la trama. Son los libros los que promueven la reflexión, engendran la acción, sostienen el sentido, alientan, por ejemplo, la prospección del pasado. Uno de los momentos más emocionantes de la novela, a mi modo de ver, se produce cuando, llevado por una cita de Julian Green, el niño sueña, el adulto escribe, que se convertirá además en epígrafe del capítulo. El narrador, llamado Vázquez, porque hay que señalar que la novela, el personaje principal, se llama como el autor, recuerde sus días de infancia en un colegio inglés. Un tiempo atroz, difícil, que el niño afronta asediado por la crueldad de otros niños, a los que no entiende, porque no sabe el idioma, y por tanto de los que no consigue hacerse entender, que lo miran como si fueran a devorarlo, que lo ignoran cuando no lo maltratan.
El día de frío y nieve que le mandan a la carbonera por carbón, descubre el inmenso roble enfrente del edificio del colegio y lo convierte en su único cómplice en medio del silencio. Apoyado en su tronco, percibe los sonidos zumbantes de su casa lejana y arrebatada. Y perdonen ahora a lo largo de la cita, pero el pasaje es tan bello que no puedo recortarlo, no puedo resistirme a reproducirlo entero. En el sueño que tendría después, o en su conciencia, los ruidos vencieron la distancia de esos mensajes en cautiverio que solo él sabría interpretar, porque un jardinero indio de la casa de un amigo le había dicho que todos los árboles del mundo estaban comunicados entre sí por debajo de la tierra a través de las raíces. Del otro lado de estos campos cubiertos de nieve, al tiempo que alargaba los brazos para abrazar el tronco, el niño ya sabía lo que iba a pasar. Le iba a llegar una cadena de crujidos, un cauce de voces, los mensajes venidos desde los altos cipreses de su casa al otro lado del mundo. ¿Hablaría a su hermano, o era su hermana quien tenía la voz del invierno? Un viento repentino agitó el borde de su bufanda. Están ahí, les dijo apegándose al tronco del árbol. Ahora se hallaba rodeado de nieve, de silencio. Si no hubiese escuchado embelesado aquel torrente de sonidos, de gorgoteos, no lo habría relacionado con sus hermanos, pues en el tronco se oía un prodigioso zumbido de voces que llegaba hirviendo a sus oídos. Reducido el niño a esta condición prelingüística de no poder expresarse, los libros mesiánicos, los libros salvadores le siguen acompañando, ahora regresados a su vez a su primera condición, la maderera y vegetal del árbol, llenando con sus rumores el dolor, porque como sabía el jardinero indio, igual que todos los árboles se unen raigalmente en uno también se unen todos los libros. Como el niño Vasconez sobre el roble del colegio inglés, yo les invito a abrazar esta colección de sombras para escuchar en sus páginas los zumbidos recuperados de las suyas y propias. Muchas gracias. Javier, te toca a ti. Supongo que tendrás algo que contarnos de la novela, aparte de lo que cuentas en la novela, ¿no? Más o menos. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer especialmente a varias personas de la editorial Pretextos y especialmente a Manuel Borrás, pero también a Silvia Pratesaba, a Manuel Ramírez y a Lucier Evi. No puedo dejar de quedarme deslumbrado ante las palabras de esperanza, estas palabras dichas en esta librería que para mí es un poco mi casa. No es la primera vez que presento un libro aquí en la editorial, en la librería Alberti. He presentado aquí El viajero de Praga, Hoteles del silencio. Conozco muchos años ya a Lola en su labor de librera. Y vuelvo al texto definitivamente brillante, sensible, muy fino, excepcional que acabo de escuchar. Un poco lo ha dicho todo. Después de ese viaje excepcional por mi novela, por sus distintos, digamos, capítulos, episodios, personajes, ¿qué puedo decir? Efectivamente, el personaje principal es Vasconez, o quizá hay dos Vasconez, un Vasconez que está muy cerca del autor, y hay otro Vasconez que es más bien ficción. El Vasconez que está más cerca del autor escribe algunos capítulos que están relacionados a su pasado, a su memoria, como es el que acaba de mencionar Esperanza, el del Colegio de Inglaterra, donde hace muchos años yo estuve interno y me puse en contacto con el mundo anglosajón, con Inglaterra, con un poco lo que es ese paisaje de la melancolía, que en algunos aspectos es muy parecido al paisaje relacionado a Quito, cercano a Quito, a la tierra de Ecuador. Por otro lado está ese capítulo duro, complejo, del manicomio en Francia, en París, en los años 70, y luego hay episodios que transcurren en la ciudad de Quito. Unos episodios que transcurren en
casino, en un casino de corrupción, en donde una serie de personajes del gobierno y de otras entidades se dedican a la corrupción, se dedican al juego, y acompañados por un tal conde, el conde Aldo Velasqueín, quizá el único y definitivo conde que ha habido en la ciudad de Quito, un retrato de un conde que conocí y que en realidad no tiene nada que ver con el conde de mi novela. Y por otro lado está esa casa negra, Artemisa, esa casa un tanto gótica donde efectivamente hay un crimen y una señorita sale de un vídeo. Esta novela la escribí hace 2 años, incluso un poco más. Ha esperado para ser publicada un largo proceso que Manuel conoce perfectamente, la pandemia, más otras cosas, etcétera, pero por fin se ha hecho esta edición preciosa con algo que casualmente nos cayó en las manos, que es la ilustración de la portada, que es una ilustración de un cuadro de la biblioteca de Humboldt, ¿no? Humboldt, que tanto tuvo que ver con Ecuador, que en algunos aspectos tuvo que ver con mi familia, y bueno, la casualidad es admirable. ¿Qué más puedo decir de la novela? La novela está vinculada entre sí, todos estos episodios, todos estos capítulos, está vinculada a través del lenguaje, a través de las palabras, de los recuerdos, de la memoria, ¿no? Siempre he creído que una novela que tiene argumento es bastante fácil de escribir, no es algo que me llama demasiado la atención. A mí me interesa más cómo se escriben las novelas, cada vez me interesa más cómo se escriben las novelas, que las novelas que tienen una historia o que tienen una trama, ¿no? Porque quizá eso me empuja o me estimula, ¿no? a mí como escritor, para conocer mejor a mis personajes, conocer mejor los lugares en donde estoy moviéndome. Eso me interesa mucho más que las novelas en donde la trama es lo principal. Si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran saber de un poco de mi vida o de mis otros libros o de este libro, pues encantado estoy dispuesto a responder. Sí. Julio. ¿Qué lugar ocupa el manicomio en su vida y en esos recuerdos? Bueno, ocupa un lugar importante en la medida que es un recuerdo negro. Es un recuerdo que me ocurrió en París, debido a un posible error de un camarero en París, en un bar cerca de la Gare de l'Est, donde yo vivía. En una ocasión cuando vivía ahí, era joven, alrededor de los años 68, 69, un perro saltó sobre mí, y como yo padezco de epilepsia, que por suerte la tengo controlada desde hace muchos años y tal, me dio una crisis y me llevaron a un hospital. Estuve en ese hospital unos buenos 2-3 semanas, que fue una experiencia terrible y siniestra, que me puso me llenó de animadversión, incluso hacia una serie de instituciones francesas, sobre todo los hospitales, los médicos y tal, y ocupa un lugar importante en la novela, ¿no? Creo que es el lugar donde se desarrolla, no solamente en la novela, sino en general en la vida, ¿no? Ese espacio terrible que es estar fuera de todo. El que está dentro de un hospital y un manicomio está un poco fuera de todo, ¿no? Es alguien que muy difícilmente va o tiene la posibilidad de moverse o de integrarse, digamos, a la sociedad, ¿no? Y creo que es algo interesante, algo probablemente como muy estimulante para un escritor. Siempre me he movido como escritor en los límites, siempre he creído que es en los límites donde se hace la mejor literatura, donde se encuentran los territorios más fascinantes, porque la geografía más interesante no es la que nos lleva a Oklahoma o a la Sierra Ecuatoriana o a Castilla y tal. La geografía más interesante es aquella que está en la mente humana. La mente humana está todavía
todavía no ha sido descubierta, todo lo que hay dentro de ella, todo lo que se puede encontrar o descubrir dentro de ella es increíble, es fascinante, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que se trata esta novela y de la mayoría de mis novelas de cuentos, ¿no? Esa búsqueda casi desesperada por la otredad, por la soledad humana, la identidad, en fin, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nos seguimos preguntando qué somos y todavía nadie nos responde, y mientras no nos respondamos, pues la literatura seguirá escribiéndose, ¿no? Yo tengo una pregunta. Eduardo. Que la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de hacértela, pero hace varios libros creía que era una tontería mía, pero ahora veo que no, con el título de esta. ¿Cómo se te ocurren los títulos de tus novelas? ¿Cómo los eliges? ¿Cómo los concibes? Te lo digo porque siempre me ha llamado mucho la atención que son siempre un sustantivo más un complemento. La piel del miedo, Hoteles del silencio, La sombra del apostador, El viajero de Praga, este también, Colecciones de Bueno, sombras. aquí tengo... Son títulos que me gustan mucho, que apuntan como a una cierta atmósfera física y también moral, y siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, son títulos dignos de lo que hay dentro, además. Porque me gusta En el mucho. caso del Coleccionista de sombras, debo decir que no fui yo el que eligió el título. Fue un amigo, el escritor, Juan Pablo Castro, que al ver mis dudas, Que fueron bastantes, ¿no? que son bastantes, y que creo que le atormenté bastante también a Manuel Borrach, Para nada. ¿qué Estoy acostumbrado. ¿Qué título le ponemos a la novela? La novela se llamaba Un conde en el parque, pero fue este amigo que leyó el manuscrito de la novela que me dijo: Javier, en la última parte hay una frase que habla de un tal coleccionista de sombras, y ahí me di cuenta que este es efectivamente el título que merece la novela, no solamente por el vasco, no es que es un coleccionista de sombras, sino también un coleccionista de sombras del conde, y de alguna manera toda la novela es una colección de sombras, un afán de convertir a las sombras en algo más, digamos, tangible y tal, ¿no? Entonces esta fue la forma como en este caso al menos elegí este título. En otros casos pues lo he pensado y lo he hecho de otra manera. Fíjate, porque apuntan siempre a cosas parecidas, vamos, Sí. se parecen bastante en algunos aspectos. Sí, pero cuando se lee la novela se da cuenta uno que no podría tener mejor título que ese. No, y su novela La piel del miedo, por ejemplo, Sí, por es ejemplo. un título perfecto. Hoteles del silencio. Hoteles del silencio, El viajero de Praga, La sombra del apostador. La sombra del apostador, que también hay más sombras, que es otra de las cosas que siempre me acompañan, probablemente es del romanticismo, ¿no? Soy un gran lector de muchísimo literatura romántica, ¿no? De la gran literatura romántica, de grandes poetas románticos. Creo que hay un giro excepcional en el momento que la corriente romántica ha influido en general en la literatura y en el arte mundial. Creo que todavía no hemos salido de ella, estamos llegando quizá a un punto de decadencia, pero todavía no hemos salido de ella. Todos los Frankenstein y Dráculas, todos los grandes monstruos del cine vienen de ahí, del romanticismo, ¿no? Sí. Gracias. Adelante. Javier, hablando un poquito sobre tus personajes, en El coleccionista de sombras, Roldán, que es un personaje tan querido por ti, es decir, que está tan presente en tu obra, muere. ¿Cómo llevas tú eso? Porque claro, la muerte de Roldán para ti significa, supongo, algo más que solamente que muere un personaje en la novela, ¿no? Es decir, La muerte de Roldán. La muerte de Roldán. Bueno, una de las cosas que lo he dicho ya varias veces, que me he propuesto en mi tarea de escritor, es crear personajes que tengan una pulsión especial. Yo creo que uno con los años se olvida del estilo de una novela, se olvida del argumento, se olvida de la trama, pero de las cosas que uno no se olvida son los personajes, ¿no? Los grandes personajes, y sobre todo esto viene de las grandes novelas del siglo XIX, permanecen en la memoria de los lectores, ¿no? Esa quizá fue una de mis propuestas, digamos, estéticas, uno de los elementos de mi poética, ¿no? A partir de esto
digamos, creé este personaje, inventé este Roldán, un representante del mal, ¿no? Realmente es un representante del mal, que llega a esta novela y no se les voy a contar qué es lo que ocurre con él, porque entonces le estoy quitando algo de interés a la novela, pero es un personaje también de límites, un personaje que aparece en La sombra del apostador y aparece en varios cuentos, ¿no? Incluso hay un libro pequeño que se llama Roldán, en donde están recogidos 4 relatos de su vida, ¿no? Este personaje se mueve en la oscuridad, se mueve en un nivel de, bueno, de maldad, ¿no? No era un personaje al que le tengas especial simpatía, pero en el momento en que en esta novela llegó a un límite porque había salido de la cárcel, se había envejecido, y él tiene un instante de lucidez y se da cuenta que su maldad, su capacidad para el crimen, se había debilitado. Y él tiene ese instante de lucidez y eso lo hace de alguna manera crecer, ¿no? Crece, porque es la lucidez de alguien que hace un recuento de su vida y acepta que más allá de todos los maldades que ha hecho, más allá de los crímenes que ha cometido, tiene la lucidez, ¿no? Y la honestidad, digamos, de aceptar que ya está acabado, que como todo y todos, algo se acaba, ¿no? El tiempo destruye todo, ¿no? El amor, la violencia, todo. El tiempo es algo que de alguna manera nos debilita todo, ¿no? Eso es un poco la característica de Roldán. Sí, en parte ya ha respondido, pero me sigue interesando mucho de dónde viene en sus libros, en sus cuentos, esa desolación, esa tristeza profundísima, esa estación de lluvias que nunca acaba, que puede ser Quito, puede ser un Madrid antiguo muy umbrío, o ese pasillo infinito y largo que parece que nunca llegas a ninguna habitación, que pone una metáfora preciosa también en algunos de sus cuentos. Bueno, la lluvia viene de Quito. Los quiteños estamos convencidos que vivimos de una ciudad primaveral y llena de sol, ¿no? Y no es así. En Quito llueve la mitad del año, ¿no? Yo llevo la lluvia ya no como metáfora, sino como una especie de elemento casi agobiante, ¿no? Y lo que he hecho es utilizar, digamos, esa característica geográfica de la sierra del Ecuador y concretamente de Quito y introducirlo en mi literatura, ¿no? Lo otro, esa sensación de soledad, de desamparo, pues es un poco difícil de explicar, ¿no? Es algo que me sale así, no podría explicarlo. Si intentara explicarlo, creo que estaría empezando a hacer una mala literatura, ¿no? Estaría empezando a mentir, ¿no? Y creo que eso no tiene sentido, ¿no? Son cosas que me salen así, instintivas, ¿no? Esos atmósferas, esos ambientes, ¿no? De casas oscuras, de casas viejas, oscuras. Esto también proviene de un poco de el Quito antiguo, del Quito colonial, o de esas casas que fueron las casas de mis parientes, de mis antepasados, de los abuelos, casas enormes, de grandes cuartos, frías, en las que yo pasé mi infancia jugando, mirando, ¿no? Retratos, cuadros, en fin, todo eso ha alimentado en mí una imaginación un poco gótica, digamos, ¿no? Pero parecería que tengo una capacidad para que se me peguen estos escenarios en mi vida, porque a la ciudad que voy, sea Londres o Madrid o París, siempre caigo y visito y conozco hoteles, calles, barrios que tienen esas características, ¿no? Gracias. Bueno, yo para terminar quería agradecerte, Javier, muchísimo que hayas vuelto a la librería Alberti. Siempre nos conocemos desde hace ya, me dijiste el otro día, 15 años o 16, son muchos años. Es un placer, desde luego, que vengas siempre con un libro nuevo y con toda tu bonomía y alegría, a pesar de esa melancolía que es verdad que tienes, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel Borrás, y a la intérprete Gracias a ti, textos. Lola, por Muchísimas acogernos gracias, Esperanza siempre. López Parada, porque es verdad que ha hecho una presentación exquisita como es ella.
¿podrías decirles algo a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de redes sociales, que nos están viendo pues desde Argentina, seguramente desde Ecuador también? Bueno, por supuesto. Quiero agradecerles a todos, no solamente a los que nos escuchan en Ecuador, en Argentina, en México, donde quiera que estén, sino sobre todo a todos ustedes. Una vez más, a las palabras excepcionales y maravillosas de Esperanza López, a la compañía de Manuel Borrás, y a todos ustedes por haber venido a pesar de las circunstancias difíciles que estamos atravesando, ¿no? Que han venido a escuchar a este coleccionista de sombras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias.